Y aquí nos encontramos nuevamente para seguir tratando todos los temas que está dejando las diferentes reuniones de comisiones de Santa Fe Reforma. Es la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que ya va en su mitad. Nos quedan todavía semanas para que se conozca la letra que se va a realizar en función de las diferentes situaciones y los diferentes artículos, todas estas modificaciones que se vinieron conversando en las diferentes audiencias, pero se ha progresado muchísimo y en temas claves. Vamos a repasar a lo largo de este programa las voces protagonistas de esta semana, porque fundamentalmente hubo tratamiento de autonomía municipal. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo podemos profundizar? ¿Cómo podemos entender cuál es la diversidad del debate que se presenta en esta oportunidad? De todas maneras, esto lo vamos a ir haciendo con voces protagonistas. Antes les vamos a ir contando todas las instancias que esta semana han tenido su debate a través de audiencias públicas en un número realmente increíble. Aquellos convencionales en sus diferentes comisiones han escuchado las voces protagonistas y de todo esto va a salir la letra que comienza a escribirse seguramente en la próxima semana. Repasamos los hechos más destacados de esta convención. Y en este caso la Comisión de Declaración de Derechos y Garantías avanzó en el análisis de las propuestas luego de 3 audiencias públicas: derechos digitales, ciencia e innovación, protección del ambiente, derecho al agua, derecho de consumidores y usuarios y medidas de acción positiva. Tuvo ya su definición en esta comisión. Estos temas ya los abordamos en programas anteriores, pero bueno, de esta conversación y de esta escucha han salido ya las propuestas sobre estos temas. Pero hay mucho más, y en este caso la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo analizó artículos competentes a la legislatura. Allí se abordaron temáticas referidas a la composición, algo de lo que vamos a hablar también hoy, respecto a sus integrantes, requisitos para ser elegido diputado, la duración del mandato y la designación de las autoridades. Avances significativos en la letra de lo que finalmente se va a escribir para ser tratado. Esto hablamos entonces de Poder Legislativo. Hubo mucho más en la semana, porque claro, ya estamos progresando. Y en este caso la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana tuvo como ejes los siguientes temas: mecanismos de participación ciudadana, democracia semidirecta, la seguridad pública, la eficiencia de los servicios, la planificación de políticas públicas y el federalismo de concertación, y también se abordaron principios como la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas. Todo esto lo hemos venido tratando en programas anteriores. Mucha información que va dejando la convención a través de estas audiencias públicas y también del tratamiento de temas importantes para plasmar en nuestra próxima Constitución. Falta cada vez menos. Estamos cada vez más cerca del mes de septiembre y vamos progresando en ya la letra que se va a afinar para ir después a la votación. Pero nos queda más por repasar, porque les decía, hay temas que tuvieron mucho tratamiento esta semana. De hecho, la convención recibió los aportes al proceso de reforma por parte de la Universidad Nacional del Litoral, en este caso por modificación al régimen municipal y aportes a una gestión equilibrada del territorio a través de 2 de sus facultades. En torno a autonomía municipal, el intendente Poletti llamó al acuerdo y habló del régimen municipal, derecho a la ciudad y ordenamiento territorial. Y en torno a autonomía municipal, el miércoles, durante la mañana, con voces protagonistas y una audiencia pública, con 3 minutos de exposición por cada uno de los que se anotó para hacerlo, se trató la autonomía municipal, primero con entes metropolitanos de Santa Fe, Rosario, y después en la órbita del Consejo Municipal, con más de 64 voces que dieron su opinión respecto a temas claves de lo que se va a plasmar en la Constitución. A modo de repaso para aquellos que no siguen el día a día de las modificaciones o del debate que se está dando en la reforma para las posteriores modificaciones, estos son los temas centrales que tuvieron mucha discusión. Y como les decía, seguramente han escuchado el debate en el Consejo Municipal con estos 64 oradores, 3 minutos para cada uno, proponiendo que los gobiernos locales sean municipios y sugiriendo categorías por población, estableciendo pisos de 5.000 habitantes para el Consejo Deliberante y habilitando a las ciudades con más de 50.000 habitantes a redactar cartas orgánicas. De este tema vamos a estar dando cuenta con nuestro invitado en un ratito nada más,
hablando de esto. ¿Qué pasa después cuando se decida sobre autonomías municipales? ¿Qué tienen que hacer los municipios en este aspecto? Todo esto te lo vamos a contar en este programa, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Está Roberto Menotti en la dirección, esta es nuestra presentación y ya vamos a ir con todas las voces protagonistas de los principales temas que abordaron los convencionales esta semana y que se están plasmando en lo que será el futuro de nuestra Constitución de la provincia de Santa Fe, versión 2025. Pausa y ya regresamos. Ser, estar. Somos el litoral. Estamos acá. Somos este río y esta gente. Somos esta fuerza, esta fe, este empuje y estas ganas. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos lo que viene. Somos el litoral. Estuvimos acá. Somos, estamos, hacemos. Construimos. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos este futuro que forjamos todos los días. Somos un legado en evolución. Somos el litoral y estamos acá. Segundo bloque de Santa Fe Reforma y seguimos tratando todos los temas inherentes a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, ya muy avanzados, digo, porque la semana próxima y en un ratito compartimos más información sobre esto, ya va a estar escribiéndose los dictámenes y ahondando y profundizando ya en la letra más definitiva. Pero lo bueno de todo este tiempo es la posibilidad de la escucha, de la participación y también de temas esenciales, como lo es el tema de la autonomía municipal. Para pedirle ayuda y para ir comprendiendo todo este proceso, lo invitamos al doctor Oscar Blando, es especialista en Derecho Constitucional y nos acompaña. Para nosotros es un placer recibirlo. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Eliana, por la invitación. Últimamente era todo telefónico, ahora nos vemos en vivo y en directo. Y bueno, esencialmente esta semana participaste de una audiencia, ¿no?, donde se expuso este tema. El Consejo Municipal hizo lo propio. Digo, autonomía municipal es un tema que pesa mucho. Así es. Yo vengo de Rosario, que también pesa y es un reclamo desde hace mucho tiempo, ¿no? Quiero decir, a veces nos olvidamos, pero Santa Fe y Rosario tuvieron autonomía municipal y en el año 1933 tuvieron autonomía por la Constitución de 1921, que estableció la autonomía. Casi 100 años después todavía estamos discutiéndola. Qué cosa, ¿no? Y Santa Fe y Rosario dictaron en el año 1933 sus respectivas cartas orgánicas, que son las pequeñas constituciones, las constituciones de tercer grado, nacional, provincial y municipal. Después vino una intervención federal a la provincia en el año 35 y todo eso cayó, la constitución, las cartas orgánicas y todo. Pero nosotros tenemos en Santa Fe una tradición municipalista muy importante, de defensa justamente de las autonomías. Recordemos que un santafesino como fue Lisandro de la Torre, a principios del siglo XX, ¿no?, estableció en su tesis doctoral el régimen municipal, digamos. Es decir, nosotros estamos desde hace mucho tiempo en esta temática
como propia, algo propio, y que la nueva Constitución la consagre definitivamente es importante. Ya no es tu órbita, pero he escuchado mucho a los intendentes decir que cada vez asumen más compromisos, Claro. que quizás no estaban en esta incumbencia municipal y que por ende necesitan también el financiamiento. Entonces, este es un planteo que tiene fuerza y que tiene un fundamento, que es justamente. Bueno, los municipios se nos exige todo esto, ¿y dónde sacamos el financiamiento? Es acotado lo que se recibe, digamos, en este concepto. La autonomía municipal, tampoco idealicemos el tema en el sentido de que una Constitución lo diga y está todo resuelto. Es un tema de competencias. ¿A qué le corresponde a la provincia? ¿A qué le corresponde a los municipios? ¿Cuáles son concurrentes? Y lo que decís, fundamental, si hay transferencia de competencias de la provincia a los municipios, es fundamental los recursos. Si no, es mejor que no se transfieran. Claro, porque se hace un cuello de botella. Y además porque hay estudios que así lo indican, y todos lo podemos percibir, que ciertamente la provincia de Santa Fe, que tiene muchas, más de 375 municipios y comunas, que ahora se llamarán solamente municipios, pero de una heterogeneidad muy grande. Es decir, hay municipios importantes, poblacional, demográfica, económicamente importantes, que casi no dependen o dependen poco de los recursos de las provincias, y hay otras intermedias menores, chicas, que ciertamente dependen de las transferencias que hace la provincia, y por lo tanto no se puede igualar a todas las ciudades, y la autonomía es un proceso que habrá que darse y que no se puede imponer. Bien, hablamos de esto, pero también hay otros cambios que se plantean en función de cómo van a ser el funcionamiento de las municipalidades, cómo se van a llamar, cómo se van a conformar sus consejos municipales. ¿Qué se ha dicho en estos días, participando de estas audiencias, y en qué se sostiene con más firmeza el debate, teniendo en cuenta que ya dentro de muy poquito se empieza a escribir? Hay varios temas. Es decir, cuando uno aspira a la autonomía y después la tiene que trasladar a los papeles, y escuchando, como decías, a los intendentes, se ven las dificultades. Es decir, bueno, vamos a conversar cómo es este tema. Tenemos más funciones que cumplir, las críticas nos vienen a nosotros, a los intendentes. Pequeño detalle. Es el lugar más cercano que tiene el vecino para hacer los reclamos. Bueno, veamos qué recursos tenemos, y también discutir el tema de si es una autonomía plena o no. La Constitución Nacional habla de 5 dimensiones: institucional, política, administrativa, económica y financiera. La plena, que seguramente tendremos en Santa Fe y en Rosario, que son, Rafaela seguramente también, tendremos autonomía plena, es decir, todos los niveles, y lo institucional significa dictarte sus propias cartas orgánicas, es decir, donde ahí se determinan cómo queremos organizar nuestra ciudad. Porque podemos, por ejemplo, elegir a los concejales de una manera diferente, no contradictoria, pero sí diferente a como se hace actualmente a través de la provincia, digamos. Por lo tanto, y hay un debate que espero se salde correctamente, es quién dicta, sanciona las cartas orgánicas municipales. Porque claro. La ley de necesidad de la reforma establece que deben ser los consejos deliberantes. Y a nuestro juicio, y me parece que la de muchos, esto es inconstitucional, porque las cartas orgánicas son, como dije, constituciones de tercer grado. Y el poder originario constituyente lo tiene el pueblo. Debe llamarse una convención municipal, que podrá ser ahora al principio, o podrá ser en el 2027, como se prefiera, pero deben sancionarla las convenciones municipales, como se hizo en el año 33 y como se hace en todas las constituciones provinciales que tienen autonomía y tienen cartas orgánicas, se han hecho así. Así que yo espero que avancemos en ese sentido. Hoy estuve hablando también de ese explicando tema. Eso, ¿no? Explicando eso. Son muchos los desafíos, pero
ciertamente importantes, ¿no? Bueno, y en el ámbito del Consejo Municipal también hubo discusión con voces protagonistas, es decir, que todos tuvieron la oportunidad de manifestar su pensamiento, su postura, y ahora vendrá el momento de escribir la norma que será sometida a votación. En este sentido, advierte consenso en el aspecto de llegar a un acuerdo, habiendo tantas variantes y sobre todo posturas que por allí difieren entre los municipios de mayor envergadura y aquellos quizás más pequeños. Yo te voy a ampliar no solamente el tema municipal. Ajá. Yo he sido algo crítico del proceso preconstituyente, porque creo que esto que se está dando ahora no se dio y debió abrirse a un debate público mucho más importante para que la sociedad, las instituciones, los organismos, la ciudadanía pueda participar antes de que se dicte la ley de necesidad de reforma, para que los legisladores tomaran estas cuestiones y que pudieran volcarla a la ley de necesidad. No se hizo bien. Ahora se ha abierto, ahora que se empezó la convención, se ha abierto a la ciudadanía y hay casi 1000 proyectos presentados. Sí. Por lo tanto, había interés de la ciudadanía, por lo menos de las instituciones, y además todos pertenecemos a alguna institución, que tenían algo que decir. Es impresionante el reflejo, ¿no?, de la presentación de las propuestas, cómo la gente tenía ganas de poner en palabras lo que pensaba y encontró esta oportunidad, porque, bueno, en el sistema que tenemos claramente son los legisladores los que hacen las leyes y los que deciden en función de los temas que interesan a la ciudadanía, pero en este caso la ciudadanía dijo, no, yo quiero participar, se unieron en instituciones, algunos inclusive entre 2 o 3, y iban a presentar, estuvimos ahí cuando mucha gente llevaba los proyectos, estaba sumamente emocionada. Y digo, bueno, qué lección de la democracia también esta parte, ¿no? Tal cual, es así. Recordarás que yo estuve en la Dirección de Reforma Política y Constitucional en la época del gobierno de Miguel Lipschitz y estuve durante 2 años hablando con la ciudadanía para construir ese proyecto. Y yo advertía eso. Por eso quería que también se hiciera ese proceso, que bueno, se abrió ahora, bienvenido sea, y se demuestra eso, porque el maestro quiere incorporar algo, quien está en el tema de salud, ya sea porque tiene una enfermedad, ya sea porque es un trabajador de la salud, el que tiene un problema con los medicamentos, dice, bueno, puede ser un bien social o no puede. ¿Qué pasa con los servicios públicos? Bueno, vamos a tener audiencias públicas o no, pueden ser transferidos o no. ¿Qué pasa con las cajas de jubilación? Son temas que son nuestros, que hacen a lo de todos los días. A la cotidianidad, es algo así, realmente. Y por lo tanto, no es menor lo que se pone en la Constitución. La Constitución es la ley de leyes, es la que ordena política y socialmente de aquí a 30 años a lo mejor a la provincia de Santa Fe. Sí. Ordena políticamente, socialmente y también es un proyecto, no solo político, sino también que sirve para la jurisprudencia, para la justicia. La justicia tiene un límite en la Constitución. Claro. Y por lo tanto, bueno, se trata también de esto, ¿no? Una Constitución pone límites al poder. Y me parece que hay cosas que se están discutiendo que son muy importantes. Por ejemplo, lo que siempre habíamos hablado, bueno, un concejal, un legislador está 20, 30 años. Sí, la periodicidad, exacto. Bueno, pongamos un límite a este tema. El tema de las inmunidades de opinión de los legisladores deben seguir vigentes, esto no se negocia. Claro, sí, mientras está... Es un derecho fundamental a la libertad de expresión del legislador, pero sí, la de proceso no tiene ningún sentido, en la Nación no la teníamos, es decir, que el legislador no podía ser ni siquiera investigado por hechos, y por lo tanto me parece que todas estas cosas son muy importantes. Yo no soy partidario que se incorporen lo que se llaman decretos de emergencia o decretos de necesidad de urgencia. No ha dado buen resultado incorporarlos en la Constitución Nacional. Quiero decir... Es que no son frutos del consenso, y esto iba mi última pregunta, ¿no? En el sentido de algunos constitucionalistas hablan de que si esta Constitución se vota por amplia mayoría va a tener la fuerza como para tener legitimidad a lo largo del tiempo, y si no, quizás se pone en tela de juego. ¿Cómo se ve esto? Digo, conociendo un poquito más en detalle el funcionamiento de las distintas órbitas. Perfecto. Era lo que me quedaba de la pregunta anterior. Ajá. Yo creo que hay
voluntad, por lo menos mayoritaria, de la mayoría de los bloques, de colaborar y de alcanzar a consensos. Por supuesto que hay temas que son álgidos y que son difíciles. El tema de la reelección del gobernador, creo que puede haber consensos, seguramente, en algún aspecto, otros no tanto. Por supuesto, el tema de la justicia, de cómo se nombran los jueces. Pero creo que hay mayoritariamente en los bloques intención de consensuar por lo menos los grandes lineamientos que tiene esta Constitución. Y esto es fundamental para la legitimidad que necesita una Constitución. Necesita que haya socialmente, políticamente y jurídicamente una Constitución del acuerdo. No siempre ha pasado así. Pensemos la Constitución del 49, la misma del 62 acá, ¿no? El peronismo estaba proscripto. Siempre tuvimos problemas. Y después la falta de acuerdo para la reforma de esta Constitución, Total. que estamos hablando de 20 años. Y me acuerdo de haber ido a cubrir muchas situaciones en las que casi y no se daba, ¿no? Sí, Entonces, no me lo digas a mí. tenemos una gran oportunidad. Una oportunidad, en esto, creo que sí. esto de los vetos recíprocos, ¿no? El que estaba en la oposición vetaba al oficialismo y viceversa cuando vuelta. cambiaba. Sí. Esto es fruto del consenso, acá hubo consenso político, reclamábamos consenso social y ahora empezó a haberlo. Esperemos que se logren estos consensos mayoritarios, por lo menos dentro de la convención, para que ésta tenga esa legitimidad tan necesaria. Bien, Oscar, falta muy poco para ya la Constitución, digamos, la votación y todo lo que viene implícito. Después vamos a conversar para mirar un poquito con el día después, con lo que pasó a lo largo de todo este proceso, y también este programa intenta llevarle a la gente quizás la aclaración de todo lo que ha venido sucediendo, también para ponérselo quizás al alcance, más cerca, como para que también lo pueda absorber y pueda conocer, ¿no? Me parece que es importante, así que dejamos sentado ese compromiso, si te parece. ¿Cómo no? ¿Eh? Muchas gracias. Y es importante lo que ustedes hacen para que la ciudadanía también se entere, se informe, participe. Vendrá la época del análisis y de la nueva Constitución. Y ustedes nos ayudan con el conocimiento, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a vos. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Santa Fe Reforma. Ser, estar. Somos el litoral. Estamos acá. Somos este río y esta gente. Somos esta fuerza, esta fe, este empuje y estas ganas. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos lo que viene. Somos el litoral. Estuvimos acá. Somos, estamos, hacemos. Construimos. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos este futuro que forjamos todos los días. Somos un legado en evolución. Somos el litoral y estamos acá.
Y en la continuidad de Santa Fe Reforma, ya adelantábamos en los comienzos que íbamos a hablar de autonomía municipal, porque fue el tema central de discusión de esta semana con las diferentes audiencias y en este caso la voz protagonista de la ciudad. Está con nosotros el intendente Juan Pablo Poletti. Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, un verdadero placer estar acá. Muchas gracias. Hoy no vamos a hablar de temas puntuales municipales, sino que nos vamos a abocar al presente y al futuro, porque mucho tiene que ver con lo que defina la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe en torno a autonomías municipales, y esto es algo que se ha venido rescatando y destacando en estos días. Sin lugar a duda, cuando tuve la oportunidad de ir a la Comisión de Autonomía Municipal y hablarle a los constituyentes, mi primera impresión y mi primer párrafo fue dirigido a una oportunidad. Todos decimos que estamos ante una oportunidad histórica. Bueno, yo le agregaría que estamos ante una oportunidad histórica de ponernos de acuerdo, de buscar consensos, de poder dialogar y en base a eso pensar en los santafesinos de acá a 30, 40, 50 años, a lo que dure esta reforma de la Constitución, de no ser mezquinos en pensar en una gestión o en esta gestión, qué me conviene a mí, sino mirar hacia una Santa Fe ciudad, que si nos conviene la autonomía, no nos conviene, mirando a qué. Claro, seguramente vengan temas, en este caso la letra, que se escriba para la aprobación final ya, pero ¿qué debería contemplar este escrito? ¿Cuáles son las prioridades o los puntos centrales que sí deberían estar contemplados en este tema de autonomía municipal? Nosotros estamos convencidos que Santa Fe ciudad, con sus casi 500.000 habitantes y un área metropolitana, que debemos empezar a hablar, por un lado, en el área metropolitana. Hoy nos divide una calle con las mismas problemáticas. Entonces, creo que algo en la reforma tenemos que empezar a hablar de que esa autonomía permita acuerdos interjurisdiccionales directamente con el municipio de al lado, con el intendente, y que esto permita que, yo lo decía como ejemplo, si una línea de colectivo urbana tiene que entrar 3, 4, 5 cuadras dentro de otra jurisdicción, que no tengamos que pedir la autorización a provincia porque se convierte en algo interurbano, que podamos tener esa autonomía para poder hacer acuerdos directos entre municipios, y esto le beneficiaría la vida a la gente. Digo, esa autonomía que a veces es muy difícil explicar para el ciudadano. ¿Qué me cambia a mí tener autonomía municipal? ¿Qué le cambia? ¿Me van a cobrar más impuestos? ¿Van a crear impuestos? ¿Van a tener la posibilidad de crear impuestos? Bueno, nada que ver. Es todo lo contrario. Es, por ejemplo, perdón que doy ejemplos prácticos, pero es para que la gente lo entienda. Si uno tiene un baldío en la esquina de su casa, enfrente, y ese baldío es de un privado que heredaron gente que falleció, que nadie sabe dónde está, que se fueron del país, ese baldío va a quedar in eternum como baldío. Si hoy uno, como municipio, quisiera expropiarlo, porque no tiene dueño, porque está lleno de multas, porque ya no sabe a quién intimar, no hay una figura legal a quién referirse, bueno, el problema lo tienen los vecinos con los yuyos hasta 3 metros, y el municipio tiene que pedir permiso a una provincia, a nación, para poder expropiar ese terreno. Si nosotros tuviéramos autonomía, pudiéramos estar con todos los papeles en reglas, no siendo de un privado que uno se quede con los terrenos, sino que es de un privado que desapareció, que no tiene más heredero. Y bueno, uno hace la expropiación para poder dar en ese lugar una plaza, un lugar, algo que le sirva al barrio. Y esto es lo que nos va a permitir, con autonomía, cambiarle la vida a la gente. Si hablamos de financiamiento, de obra pública, de todo lo que el vecino requiere, ¿no? Porque siempre hay necesidades, en este caso cambiaría algo, todo lo que se pueda avanzar en autonomías en cuanto a la independencia del municipio. Mira, en autonomía nosotros tenemos una historia que no es de mi gestión, que es de muchos intendentes anteriores que han asumido responsabilidades de provincia o de nación y que ahora la asume el gobierno local. En todos los ámbitos, de todos los congresos, de todas las charlas, de todo lo que he podido participar en estos 20 meses a nivel nacional o internacional, todos los gobiernos locales coincidimos que el problema del día a día lo tenemos los gobiernos locales, y los recursos y los financiamientos están en gobiernos provinciales o nacionales. Claro. Y
tienen los recursos, pero los problemas los tenemos nosotros. Esto llevó a que muchísimos intendentes ya asumieran responsabilidades de gobiernos nacionales o provinciales y que hoy no se les transfirió ningún recurso en aquel momento. Llámese la creación de la Guardia de Seguridad Institucional para la seguridad, el centro de monitoreo, el tribunal de Cuentas, todo lo que conlleva la vida diaria de un municipio transparente, que queremos que sea eficiente, que nos controlen, que nos hagan controlar si hacemos las cosas bien, pero sin recursos. Bueno, toda esa historia es la que se va a discutir, si hay que aumentar los fondos de distribución, si hay que subir la coparticipación o no a los gobiernos locales donde tengan los problemas, y por otro lado ver, si en esto coincidimos todos los gobiernos locales, que si hay un nuevo traslado de responsabilidad de algún eje de gobierno, bueno, tiene que sí o sí venir con los recursos correspondientes. Claro, es importante este dato porque es verdad. ¿Cuántas cosas ha decidido el municipio tomar a su cuenta más allá del recurso? Porque es una necesidad de los vecinos y porque además el vecino cuando tiene una necesidad no sé si entiende de jurisdicciones o de... Tenés que solucionar los problemas y apareció el jardín municipal y los 17 jardines municipales, apareció el liceo municipal, todo eso fueron creados en otros gobiernos, en otras gestiones, pero digo, todo eso se hizo con recursos del municipio y no se trasladó nunca del gobierno nacional o provincial, que son en educación los que tienen por constitución la obligación o la potestad. Ahora, está muy bien que haya sido así, lo que ahora estamos discutiendo, esos recursos, cuándo volverían, cuándo recuperaría la ciudad esos recursos. Y eso hay que seguir discutiéndolo. Pregunto porque muchas voces esta semana se sumaron a hablar de autonomía municipal. ¿Están todas en el mismo sentido? ¿Están todas entendiendo esto? Porque se habla de cambios relacionados con ciudades, con conformación del Consejo Municipal. Digo, se ha hablado muchísimo. De hecho, los concejales también se pronunciaron esta semana. Según su mirada, ¿van todos en la misma sintonía? Mira, tuve la oportunidad de escuchar bastante de la audiencia pública que se hizo en el Consejo Municipal, que creo que es una instancia muy positiva, porque creo que da la posibilidad de que ciudadanos comunes, asociaciones, se puedan expresar de lo que... Y hay miradas para que la Constitución debería reformarse, no sé, pero realmente con una mirada amplia que tenemos que escuchar. Y de eso tenemos que tratar de ver qué tomamos para hacer en concreto qué punto en la reforma. Pero lo que acá está más en discusión es, digamos, yo, hasta de una falta de respeto, yo hablo de autonomía en el sentido de que hay constitucionales, abogados que han estudiado mucho. Yo hace 20 meses que estoy en política, lo que sí hago es tengo un equipo técnico porque no queremos mirar del costado, queremos ser protagonistas de la reforma y así es el equipo que hemos trabajado desde hace 3, 4 meses que estamos con este tema. Nosotros vamos a defender y a mirar la ciudad de Santa Fe y vamos a hacer mucho hincapié en eso. Rosario tiene otra mirada en algunos puntos y coincidimos en muchos otros. Y después tenés localidades de 20.000, 30.000 habitantes que tienen otra mirada distinta a 500.000 habitantes o 1 millón de habitantes como Santa Fe o Rosario. Creo que todos son respetables, muchos coincidimos en que no puede haber autonomía sin recursos y en base a eso creo que más allá de esto que es plata, también vamos a la práctica de esto, la autonomía para poder en un paso a nivel, en una vía en desuso, poder conectar 2 barrios con una apertura de calle que pueda tener autonomía al municipio y no tenga que esperar una carpeta en algún cajón del gobierno nacional. Esto un poco en la práctica lo que queremos, que la autonomía no solo sea hablar de recursos, sino en forma práctica y fehaciente, cómo hacemos desde la autonomía municipal para cambiarle la vida al vecino. Sí, yo me pregunto cuántos vecinos sabían de todas estas cuestiones, ¿no? De la letra chica y yo como del vecino terreno. Tampoco la sabía, lo digo la verdad, porque estábamos en un quirófano, estábamos en un hospital, claro. Y cuando a mí me decían autonomía, ¿qué Quizás será? apareció cuando fue la discusión de la estación Belgrano o en algunos temas puntuales, pero no sé si todos manejamos la letra chica de la autorización de un determinado lugar
o algunas cuestiones que son realmente muy implícitas de la letra chica de lo que viene gestado hace mucho tiempo en ciudades que han cambiado su fisonomía totalmente. Lo que sé que como intendente no puedo estar mirando a un costado. Claro. Me involucré en el tema, armamos un equipo, una mesa técnica dentro del municipio con los concejales, hemos dialogado me reuní con Pablo Hapkin, porque también uno tiene que ver qué piensa otras ciudades, pero a su vez también respetar qué necesito yo como ciudad de Santa Fe, que a veces es algo distinto a lo de Rosario. Me queda, Juan Pablo, preguntar por la carta orgánica, porque ese es el siguiente paso, ¿no? Después que la convención apruebe todo esto que se viene abordando, digo, ¿qué va a pasar con la carta orgánica? ¿Qué postura tienen ustedes en torno a este tema? Dos aclaraciones. Una es, hay que ver cómo sale la reacción de la reforma en el párrafo de autonomía para saber si se va a dictar una ley de comuna y municipio que avale la futura carta orgánica, si va a regular la futura carta orgánica o directamente sale con potestad directa sin ley, derogar la de ley de comuna que hoy hay y ver si eso sale directo a que vaya la carta orgánica pura. Y en ese caso lo que sí tenemos bien claro es que nosotros no queremos un gasto público de llamar a elecciones para convencionales que redacten la carta orgánica, sino hacerla coincidir con la próxima elección municipal que haya, para que ahí, si se tiene que redactar o discutir la carta orgánica, se haga coincidir con alguna elección municipal para evitar gastos y costos de una elección para redactar una carta, y si hubiera que hacer alguna redacción pronto, que lo haga al Consejo o el que viene, con la potestad del legislativo junto al ejecutivo para poder hacerla. Pero creo que lo más democrático sería que haya una mesa de legislativo que pueda activar a través de convencionales, pero no llamar a una elección, sino hacerlo en la próxima, coincidir con la próxima elección municipal. Bien, hemos aprendido mucho con esta reforma. Creo que como ciudadanos también hemos incorporado temas que no conocíamos y también los hemos profundizado. Así que esta reforma ha servido no solo para actualizar todo aquello que era absolutamente necesario, sino también para el aprendizaje y también para ver cuánto se han involucrado los ciudadanos en temas propios, ¿no? Porque las presentaciones, las audiencias y demás han demostrado que cuando hay una oportunidad, el ciudadano se involucra. Y me parece que también ese es un dato para destacar. Creo que sin lugar a dudas es el compromiso del santafesino, y digo, escuché en la audiencia deporte, ambiente, cultura, educación y fundamentalmente el respeto, la convivencia, y ver eso cómo se plasma en un artículo frío, pero que efectivo. Deja de ser frío cuando pasa a ser lo que nos rige para los próximos 50 años. Entonces, lo que se escriba en ese párrafo es muy importante para el futuro de Santa Fe. Así es. Bueno, se vienen ya etapas de definiciones en las próximas semanas y ahí estaremos pendientes de lo que ocurra, pero bueno, nos parecía que este era el tema de la semana. Muy agradecidos por la visita y por estas palabras. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y seguiremos trabajando para defender Santa Fe. Así es, muy bien. Nos vamos a la pausa y después seguimos abordando este tema. Todavía nos queda mucho por compartir. Acompáñennos un ratito más. Ser, estar. Somos el litoral. Estamos acá. Somos este río y esta gente. Somos esta fuerza, esta fe, este empuje y estas ganas. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos lo que viene. Somos el litoral. Estuvimos acá. Somos, estamos, hacemos. Construimos. Somos nuestra historia.
Somos este presente y somos este futuro que forjamos todos los días. Somos un legado en evolución. Somos el litoral y estamos acá. Y esta semana el Consejo Municipal lució en todo su esplendor, porque allí se hizo una audiencia pública sobre la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe y la verdad que disfrutamos mucho de poder escuchar a los legisladores en sus 3 minutos de exposición y también a otros referentes de la política a hablar sobre autonomía municipal. Y aquí nos acompaña la presidenta de este cuerpo, está Chuchi Adriana Molina con nosotros. Chuchi, ¿cómo va? Bienvenida. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias por este tiempo en el medio de una semana súper complicada, pero bueno, lo valoramos mucho, sobre todo para trasladarle a la gente qué se trató esta semana en el Consejo Municipal y cuál vendría a ser quizás tu resumen de la manera que puedas, ¿no? Con tantas voces. Bueno, la convención, como seguramente muchos ya saben, tiene varias comisiones. Una de esas comisiones es la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial. Esta comisión decidió hacer audiencias públicas en diferentes ciudades, de modo tal de escuchar, como bien decías vos, a legisladores, pero también a expertos, a vecinos, que dieran su opinión sobre esos temas, o sobre el régimen municipal, donde en general el foco está en la autonomía o en las áreas metropolitanas, el derecho a la ciudad, que es algo novedoso que ya está en algunas constituciones fundamentalmente de derecho comparado, no tanto en las constituciones argentinas, y el ordenamiento territorial, que por supuesto es uno de los temas centrales también en lo que es una ciudad. Claro. Esa comisión decidió hacer estas audiencias públicas, hizo una primera en Rosario, la segunda en Reconquista y decidió finalizar en Santa Fe Capital. Y nos eligió al Consejo Municipal como el escenario para esa audiencia pública. Para nosotros fue un honor, porque bueno, vos nos habrás escuchado mucho decir que el Consejo donde cada voz cuenta, sí. Y qué mejor que una audiencia pública donde justamente el aporte de cada uno de los que habló, de cada una de los que habló, realmente va a hacer que sea una constitución que tenga esa construcción colectiva. Estaban en nuestras bancas sentados los 15 miembros de esa comisión, que son convencionales de distintos espacios políticos, y la que preside es Katia Pasarino. La verdad que se vio un consejo sumamente repleto de autoridades, pero también de todos aquellos que estaban interesados en conocer qué era lo que se trataba allí, porque precisamente uno sabe que hubo audiencias públicas en diferentes temáticas, pero aquí lo que se está tratando son temas que hacen a la cotidianidad de los santafesinos, a la ciudad, a todos sus inconvenientes que tienen producto de su crecimiento marcado. Decías la cuestión del territorio, sin más ni menos, que esto involucra servicios, seguridad, educación y todo lo demás. Así que nos pareció sumamente interesante esta posibilidad también de la expresión de las voces protagonistas, pero además con un tiempo limitado, cosa que se centraran en la idea y pudiera quedar esto, ¿no? Muy bien organizado. Yo fui a la audiencia de Rosario, que fue hace un par de semanas atrás, cuando ya sabíamos que íbamos a hacer sede, para ver la organización. Y realmente me pareció que era muy buena, entonces la replicamos, 3 minutos, solamente, a los 3 minutos una chicharra, que nadie quería seguir hablando. Como mucho se podían exceder 20 segundos, 30, como para redondear también, por supuesto, la idea que estaban desarrollando, pero eso permitió que expusieran más de 60 personas y que comenzamos 9 puntual y a la 1:30 de la tarde ya habíamos terminado. Pero además el hecho de que sean 3 minutos también hace que se focalice, claro. Porque a veces cuando uno demasiado tiempo y se pierde la idea. Es cierto. Ahí focalizado. Y también algo re interesante, que nosotros tenemos las gradas arriba
y estaban llenas. Sí, sí, fue llenas, increíble. Sí, La verdad que una experiencia muy buena. Como presidenta me imagino que es un momento muy especial y sobre todo por todo lo que se define. La pregunta que quería hacerte es, en virtud de todo lo que se está abordando y todas las posturas que hubo en esta audiencia pública allí en el Consejo, ¿cómo ves la posibilidad de que esto se plasme en el texto final? Porque seguramente allí se tienen que generar los consensos y demás, pero hay temas en los que me parece ya están sentadas las posturas. Bueno, uno de los temas centrales tiene que ver con la autonomía de los municipios. Ese es uno de los temas que seguramente va a estar en la Constitución. En primer lugar, va a estar en la Constitución porque ya está en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, donde habla de la autonomía justamente para los municipios. Como nuestra Constitución es de 1962, no tiene la palabra autonomía ni tampoco tiene todo aquello vinculado a la autonomía, ni tampoco lo tiene en la ley de municipios. Razón por la cual, si hay un tema que yo creo que ya está el consenso generalizado de todos los espacios políticos, es que tiene que haber autonomía de los municipios. Se está discutiendo si va a ser para todas las ciudades o si va a tener que ver con el número de habitantes. Algunos dicen, bueno, autonomía plena, como se les suele llamar. A mí por ahí tanto no me gusta lo de plena, me parece que es autonomía o no autonomía, pero claro, bueno, vamos a decir autonomía plena, como muchos hablan, para ciudades de más de 20.000 habitantes, otros dicen autonomía para ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso todavía se está conversando, los mismos vecinos, oradores, algunos decían 20, otros 30, otros 40, otros 50, es decir, que en eso todavía no hay acuerdo. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un gran antecedente. Santa Fe no es ajena al municipalismo. En Santa Fe, en 1921, la Constitución de 1921 ya hablaba de autonomía municipal. Así que la autonomía municipal sí o sí va a estar en nuestra Constitución con estas discusiones. Luego, un acuerdo también es, cuando vos tenés autonomía, decidís tus propias normas, es decir que va a haber seguramente el dictado de las llamadas cartas orgánicas. Algunos, la carta orgánica es como la Constitución de la ciudad. De la ciudad, exacto. De la ciudad. Sí, sí. Algunos piensan, bueno, esa Constitución de la ciudad se tiene que dictar en un plazo determinado. Otros dicen que no diga nada la Constitución, sino que después, o por ley, o directamente, porque la autonomía habla de Constitución, va a terminar sucediendo. Ese también es un tema que no está resuelto si va a decir algo o no, pero lo que sí se sabe es que si hay autonomía va a haber carta orgánica. Lo importante de la carta orgánica es que van a ser procesos de cada ciudad, porque ninguna ciudad es igual a otra. Claro. En número de habitantes, en ubicación, en realidad económica. Claro, en desarrollo. Bueno, exacto. otro tema donde hay un acuerdo, también no sobre el alcance absoluto, pero sí que tiene que estar es las áreas metropolitanas. Claro. Porque bueno, esto lo hemos hablado muchas Sí, veces, sí. esto de la mirada metropolitana, seguramente también... Sobre muchos temas y es un también, gran avance. También va a estar en la Constitución. Otro de los acuerdos es que, bueno, las competencias, cuando vos tenés autonomía, tenés más competencias, pero que esas competencias... vengan acompañadas. Acompañadas de recursos. Claro. Ese también es un punto, hay un acuerdo. Después, cómo va a ser la redacción en relación a esto, si va a ser muy reglamentarista o no reglamentarista, porque también las constituciones a veces son como muy detalladas algunas y otras ponen el punto y después hay leyes. Hay que interpretarlas. Claro, exactamente. Bueno, me quedo con la reflexión, por lo menos a título personal, y te pregunto la tuya, sobre el interés que tiene la ciudadanía respecto de la normativa sobre municipios, porque siente que los involucra y además que tiene que ver con su vida cotidiana, pero también pensando en esta construcción, ¿no? En algo que tenga el consenso necesario para que perdure en el tiempo y para que también le dé esta jerarquía que los municipios ya tienen, porque la gente recurre a los municipios y al Consejo Municipal para pedir soluciones de temas que a lo mejor no son injerencia actualmente de estos cuerpos. Bueno, primero creo que hay un recorrido muy importante en la provincia sobre
la necesidad de reformar la Constitución. Yo escuché mucho esto de decir, bueno, pero no se discutió, pero no se debatió, pero no hubo... Yo creo que esto no es así. Hace más de 20 años, o quizás más, que muchos gobiernos, muchos expertos, muchos académicos, sobre todo de la reforma del 94, que decían, bueno, tenemos que actualizar la Constitución de Santa Fe. Ahora, en relación a esto que vos me preguntás, es decir, a los municipios en particular, creo que va a ser un proceso realmente muy interesante el que se va a dar, porque para dictar esa carta orgánica, donde va a estar todo esto que vos decías, pero ya bien puntualizado, se tiene que dar toda una instancia de participación. Esta es mi opinión. Sí, claro. Creo que para llegar a esa carta orgánica tiene que haber estos mismos mecanismos de audiencias, de foros, de hablar con los vecinos, con las organizaciones, porque ahí va a quedar plasmada y, como bien decías vos, las constituciones no son para un año ni para 2 años, sino que son para el presente, pero sobre todo para las generaciones futuras. Bien. Chuchi, gracias por estar aquí en el medio de una semana súper extenuante, pero bueno, queríamos esta voz también para volcarla a los santafesinos y lo que tratamos es de llevarle en una explicación un poco más clara y en este formato entrevista todo aquello que ha venido sucediendo y que es clave para lo que se viene en las próximas semanas, que es ya la redacción de la letra que después se va a votar. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y aparte muy buena iniciativa porque lo importante es eso, ¿no? Que se conozca. Como siempre, un placer. Gracias. Seguimos nosotros. Tras la pausa vamos a hablar de otro tema vinculado a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, en esto que es Santa Fe Reforma. Ser, estar. Somos el litoral. Estamos acá. Somos este río y esta gente. Somos esta fuerza, esta fe, este empuje y estas ganas. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos lo que viene. Somos el litoral. Estuvimos acá. Somos, estamos, hacemos. Construimos. Somos nuestra historia. Somos este presente y somos este futuro que forjamos todos los días. Somos un legado en evolución. Somos el litoral y estamos acá. Último bloque, pero quédense porque vamos a hablar de temas realmente muy interesantes de Santa Fe Reforma. Vamos a dialogar sobre todo lo que pasó en la semana, ya no en autonomías municipales, sino también en torno a temas de derechos y garantías y también de conformación del Poder Judicial. Tenemos que ir viendo todo aquello que se va debatiendo respecto a la Constitución y a su modificación en 42 artículos. Y hoy nos acompaña Victoria Capozzetti del espacio Activemos, convencional constituyente, y es un placer para nosotros tenerla aquí. Victoria, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir en una semana extenuante para todos los convencionales, pero que tiene que ver con esta satisfacción de la escucha a todos aquellos que se han querido manifestar. Sí, realmente es una propuesta de nuestro espacio. Nosotros, si bien en el reglamento no estaba contemplado la posibilidad de estas audiencias abiertas a la sociedad, desde Activemos, que conduce Marcelo Lewandowski, bueno, planteamos esto de que realmente teníamos una crítica constructiva, que no había existido un debate previo, que estamos hablando de una constitución que es de reforma parcial, y que realmente la voz de la sociedad tenía que estar plasmada
y le teníamos que dar la posibilidad de su voz. Así que, bueno, tuvimos intensidad, a mí me toca integrar 2 comisiones, así que bienvenido sea la voz del pueblo en esta Constitución. Es una excelente noticia, sobre todo para aquellos que querían sentirse parte también, no solo a través de la elección del convencional, sino también a través de expresar su voz en algunos temas. Y comenzamos, si te parece bien, con derechos y garantías, porque es una comisión que explotó de propuestas, que recibió muchas inquietudes de los ciudadanos y que, bueno, pudieron escucharlos, leerlos, y de allí en más también será lo que quede plasmado en lo que se escriba para ser tratado y debatido. Sí, vos sabés que realmente muy rica toda la participación de distintos segmentos de la sociedad, porque nuestra comisión es una comisión que abarca muchísimos artículos de esta reforma parcial. La conduce Alejandra Rodenas, y vos sabés que realmente esta de la posibilidad de darle 5 minutos con la posibilidad de que se extiendan, la posibilidad de hacer interpelaciones, de preguntar algunas cuestiones en cuanto a las propuestas, y también desde nuestro lugar, por lo menos desde lo que a mí me tocaba participar en la comisión, esta escucha abierta. Nos llevamos muchas iniciativas, muchas propuestas que ya con el proyecto que nosotros teníamos de Activemos nos enriqueció muchísimo. Y creo que de eso se trata, de eso, esa era la premisa que teníamos nosotros como espacio, de que realmente la gente tenga voz, de que sea escuchada y que realmente ese aporte esté plasmado en esta nueva Constitución. Te hago una pregunta difícil. Con tantas presentaciones y tanto hincapié en esto de derechos y garantías, ¿cómo se logra, si se quiere, aunar estos criterios de cara a una letra que tiene que escribirse para ser debatida y sobre todo que tiene determinados artículos en su reforma, como bien señalabas, y que no involucra toda la Constitución, ¿no? Pero la ciudadanía ha sabido elegir cuáles son los temas que les resulta clave y se los ha trasladado a ustedes. ¿Cómo se hace ahora para el siguiente paso? Compaginar todo eso. Sí. Bueno, primero muchísima dedicación, porque realmente tener acceso a todos los proyectos que se presentaron y escritos, desde ahí evaluar cada vez que se presentaban, por lo menos desde Activemos nosotros trabajamos de esa forma, ir relevando, ya teníamos de antemano una planilla con todas las personas que iban a participar y los proyectos que habían presentado. Entonces, tomar eso, escucharlos, paso seguido, tratar de buscar consensos, porque esta Constitución no se trata de imponer, esta Constitución se trata de hacer una Constitución que tenga que ver con mejores derechos y garantías para los santafesinos y las santafesinas, no con menos. Claro. Y ahí es donde creo que hay un punto en donde esta comisión tiene que tener realmente ese norte, no podemos ir para otro lado. En ese concepto, esto que te decía de los consensos con los otros espacios políticos en los cuales venimos trabajando arduamente para poder lograrlo. Y bueno, y la semana próxima se viene una semana bastante intensa y extensa porque es fecha de abocar a los dictámenes y el viernes fecha límite para la presentación final, si no se logran esos consensos, para presentar dictámenes, ya sea en mayoría o en minoría. Bien, bueno, vamos a estar seguramente siguiendo de cerca todas estas instancias, pero también otra de las comisiones que te tuvo como protagonista es la del Poder Judicial. Y en torno al Poder Judicial se ha dicho muchísimo en este tiempo, por eso por ahí puntualizar las figuras que entienden ustedes son importantes para que queden plasmadas en la Constitución de la provincia y aquellos cambios que entienden ustedes funcionarían mejor para que la justicia sea más efectiva. Mira, nosotros tenemos, acá hay una cuestión coyuntural en donde uno de los grandes temas que se trata dentro de esta comisión es el tema del Ministerio Público, tanto el Ministerio Público Fiscal como el de la Defensa. En ese sentido hay una propuesta, está para reformarse y hay una propuesta y hay iniciativas de que quede por fuera del Poder Judicial o como está actualmente por dentro del Poder Judicial. Eso no quiere significar de que tanto su estructura como una cantidad de cuestiones que tienen que ver con su funcionamiento y su autonomía y su independencia, que la tienen actualmente, la podamos perfeccionar para lograr esa autonomía que tanto están requiriendo. Ahora, ¿por qué te digo que esto es coyuntural? Porque dentro del Ministerio Público de la Acusación pasa la política de persecución penal.
Entonces, dejarlo como un líbero, podemos incurrir en que en determinados gobiernos de turno esto se ha tomado como una herramienta de persecución hacia distintos segmentos de la sociedad. Entonces, esta comisión, por más que la gente quizás hablan, bueno, sí, el Poder Judicial, los mandatos de la Corte, no, hay cuestiones que realmente atraviesan, que tiene que ver con esto de la persecución penal, tiene que ver con qué política de persecución penal se plantea frente a la sociedad que estamos teniendo actualmente, cómo se combate el delito, qué instrumentos tienen para poder llevar adelante esto. La defensa pública si es integral o si únicamente se reserva a lo que es en materia penal. Entonces, realmente nosotros creemos que estas dos situaciones son coyunturales. Nosotros hemos avanzado dentro de la comisión en distintos debates que tienen que ver con la Corte Suprema, para ir a avanzar, el Consejo de la Magistratura, como para ir viendo de encontrar consensos en estas propuestas, pero este tema justamente del Ministerio Público en la acusación y de la defensa todavía no hemos entrado en profundidad para el debate propio, por el solo hecho que sabemos que nos va a llevar muchísimo tiempo. Tiempo y debate. Sí, pero ya lo tenemos proyectado para la semana próxima, incluso hoy viernes, que para muchos santafesinos y santafesinas, es un día no laborable. Nosotros tenemos comisión, tenemos sesión. Urgen los temas, además, urgen los tiempos. Y tenemos habilitada una constitución que va de lunes a domingo, inclusive los feriados. Así que sepan los santafesinos que estamos trabajando para eso. Bien, y en torno a la figura del procurador, que en estos momentos es un procurador que integra la Corte, ¿cómo lo están viendo y qué cambios podrían plasmar ahí como proyecto? Nosotros desde el espacio de Activemos habíamos presentado una propuesta que tenía que ver con que el procurador no tenía que integrar la Corte. Puedo preguntar por qué. Digo, para todos aquellos que están escuchando y quizás no entiendan las Porque en implicancias. realidad había ahí atribuciones que son propias de la Corte, que están plasmadas en la Constitución, que eran propias de la Corte, no del procurador. Y el procurador tenía otra funcionalidad. Entonces, una cuestión es que integre la Corte y otra cuestión es que actúe ante la Corte. Entonces, desde esa dinámica, nosotros habíamos pensado que el procurador no debería integrar la Corte. Incluso hemos avanzado en esto, en algunos espacios, para pensarnos en un procurador ante la Corte, que es una propuesta nuestra, y no integrándola propiamente la misma. También se hablaba de la cantidad de miembros de la Corte, y me parece que también en eso, primero hay una ley que ya está vigente, que regula hasta 7 miembros de la Corte, por eso también la ley de necesidad de urgencia marca esto como un número dentro de la Corte. Son temas que se están hablando, pero no únicamente hay que plasmar con cuántos miembros va a tener la Corte, sino lo que también hay que dejar bien en claro con cuántos va a funcionar. Claro. ¿Tá? Porque si no, realmente dejamos, o frente a algunas situaciones hipotéticas, ya sea o de jubilación o imprevistos o lo que fuese, no podemos darle al Poder Judicial una institución tan jerarquizada y realmente tan importante para impartir justicia, en la cual en algunos momentos queda sin funcionamiento. Victoria, la última pregunta tiene que ver con la política. ¿Cómo están llevando adelante esta etapa de quizás llegar a consenso? Ya hemos avanzado, estamos en la 4ª semana, se vienen momentos de definición. ¿Cómo están viviendo ustedes esta instancia donde, hay que eventualmente dialogar sobre algunos consensos y por ahí no son las posturas unánimes, ¿no? ¿Cómo están manejando este tema? Mira, nosotros aprobamos un reglamento en su momento en el cual marcó un lineamiento en cuanto a cómo se tenían que presentar los dictámenes. Y en el devenir de las semanas y en los trabajos de comisiones que fuimos teniendo desde el espacio de Activemos, nos dimos cuenta que la modalidad por la cual estaba establecido en el reglamento iba a ser realmente problemática, en el sentido de que no le iba a dar operatividad a las comisiones y no se iban a poder llegar a dictámenes en mayoría.
Entonces, ¿por qué explico esto? Porque el planteo desde Activemos es que se dé, y nosotros de hecho la semana pasada en el Pleno presentamos un proyecto de resolución que se trató en el día de ayer en parlamentaria y hoy tenemos sesión justamente por eso, en donde propiciamos la posibilidad de que se trate por artículo o por temas, pero sí por artículos. ¿Por qué? Porque seguramente no vamos a estar de acuerdo todos los espacios con todos los artículos. Es difícil. Es una movida difícil, pero sí. yo creo que eso habla de la responsabilidad política y de la madurez política de quienes estamos llevando adelante esta reforma constitucional. Entonces, nosotros desde el espacio de Activemos, yo lo dije el miércoles en la Comisión de Derechos y Garantías cuando estábamos finalizando, que apelaba a todos los espacios que a la hora de ir a la parlamentaria unimos todos los esfuerzos para poder llevar adelante esto de que sean proyectos de dictámenes por mayoría o aquellos por minoría, pero que sean por artículos o por temas, porque eso nos iba a dar la posibilidad de poder acercarnos aún más para hacer la mejor constitución para los santafesinos y las santafesinas que realmente se lo merecen. Bien, buen trabajo, mucho trabajo y seguramente falta todavía quizás el punto álgido, ¿no? Donde, bueno, tienen que generarse los acuerdos, aprobar la nueva normativa y hacerla conocer a la sociedad, pero digo, es bastante apasionante transitar estos momentos, así que te agradecemos este tiempo que nos dispensás para venir a contarnos algo del funcionamiento de cada una de estas comisiones y sobre todo del trabajo, ¿no?, que llevan adelante nuestros convencionales. Así que muchas gracias. No, la agradecida soy yo y desde el espacio de Activemos también por darnos voz, por darnos la participación y sobre todo felicitarlos por esta iniciativa que realmente llegar a la sociedad y transmitirle qué es lo que está pasando, que esto no tiene que ver con los convencionales, esto tiene que ver con el futuro de los santafesinos y las santafesinas. Muchas gracias. Gracias. Y de esta manera llegamos al final de Santa Fe Reforma, habiendo abordado muchos temas y contándote de la manera más sencilla que pudimos cuáles son estas discusiones que se dieron durante la semana y qué tan importante es todo lo que se viene por delante después de haber podido escuchar, comprender, valorar cada uno de los espacios y comisiones, los temas que se plantearon. Vienen momentos de definiciones y te vamos a ir contando de a poco y a medida que transcurra todo lo importante que tenés que saber. Gracias a Roberto Menotti y Mariano Amabet que estuvieron en la dirección de este espacio y a todos los involucrados para que salga de la mejor manera posible. Muchas gracias a ustedes por estar y será hasta la semana próxima. Gracias. Chau, chau.